digamos, 4 compañeros que son dirigentes sindicales y gremiales de la educación pública. Tenemos con nosotros al profesor Héctor Cancela, de ADUR, de la Asociación de Docentes Universitarios, el profesor José Olivera, de la FENAPES, de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, a la compañera del Centro de Estudiantes de nuestra facultad, Dayana Herrera, que también es consejera de nuestra casa de estudio, y la compañera profesora Mariana Piris, presidenta o secretaria general de AFUTU, de la Asociación de Funcionarios de UTU, de la Universidad. Si les parece, mantenemos el orden de lo que está en el programa de la mesa. Le damos la palabra a Héctor y aproximadamente unos 15 minutos para la intervención. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Bueno, agradezco la invitación a participar y bueno, también compartir la mesa con compañeras y compañeros. Un poco el lema, de alguna forma, de esta mesa, ¿verdad?, era un poco desafíos y perspectivas en la educación a los 40 años de lo que fue la Semana del Estudiante del 83. Y bueno, yo traigo una reflexión personal puramente, que no involucra al gremio, pero bueno, un poco el disparador de alguna forma que me generó un poco este lema. Y bueno, hice un poco de memoria respecto a alguna característica muy particular de la enseñanza en Uruguay en el 83. Un dato más demográfico, ese año nacían más o menos 53.000 niñas y niños. Y bueno, la enseñanza, por supuesto, estaba completamente, de alguna forma, cooptada, ¿verdad?, dirigida realmente con mano de hierro por la dictadura. Y en su organización, esencialmente, la enseñanza pública arrancaba en jardinera 5 años, como me tocó a mí un poco antes todavía que eso hacer. Luego la escuela, luego liceo UTU, donde muchas veces ya llegar a tercero de liceo era ya un gran logro, no había una generalización de bachillerato. Y una enseñanza terciaria que llegaba realmente a relativamente pocas personas, que había empezado a crecer y que como crecía y la dictadura no quería invertir, entonces había puesto cupo porque sentía que se desbordaba un poco y entonces estaba acotando. En ese momento en Uruguay esencialmente no había posgrados, había habido alguno, pero no se mantenía. Y bueno, de alguna forma era un sistema bastante acotado, además de lo que dijimos, ¿verdad?, sin participación y sin presencia de ningún tipo de cogobierno o bueno, nada que se le pareciera. Y bueno, si saltamos ahora, en el 2023, el dato demográfico es que las cohortes de edad son de menos de 35.000 niñas y niños, es decir que muchos menos, ¿verdad?, casi la mitad. Pero que en realidad hay mucha más demanda de educación, porque bueno, desde lo público ya se arranca en el CAIF, ya se arranca con edades muy bajas, porque la educación más formal, inicial, también empieza antes. Bueno, escuela, quizás es lo más invariante en Uruguay, la escuela, pero es muy importante. Secundaria, tanto UTU como secundaria más clásica, hay una expectativa, un deseo de que haya una tasa de finalización de bachillerato mayor, ¿verdad? De alguna forma es un dato que está siempre en discusión, cuántas y cuántos jóvenes terminan allí. Y todo lo que es el subsistema universitario, terciario, ha crecido muchísimo, al punto que tenemos una tasa bruta de matriculación de más del 100%. ¿Qué quiere decir? No que todas y todos los jóvenes puedan acceder a la educación terciaria, pero sí que si miramos
la suma de las personas que están entre 18 y 28 años y la suma de personas anotadas en educación terciaria o universitaria, hay más personas anotadas que la suma de los que serían las cortes de edad, como se mide en otros países. Con un desarrollo de posgrados y de educación permanente también importante. Es decir que bueno, hay claramente, si bien quizás hay menos jóvenes, lo que es un problema del Uruguay, al mismo tiempo en realidad hay una mayor necesidad de educación, una mayor demanda, y es una demanda social. Es decir, esto no nace de la nada, esto no es solo por políticas gubernamentales, que las puede haber habido, pero es también porque la gente entiende que requiere esa educación. Desde la organización familiar, ¿verdad? Que requiere una mayor formalización y además se sabe que es bueno para el desarrollo de niñas y niños comenzar con espacios de educación más temprano, hasta todo lo que es la inserción en el mundo laboral, hasta lo que es también el propio desarrollo personal, ¿verdad? Simplemente la educación como formación y como disfrute personal y en definitiva un mundo, ¿verdad? Que bueno, sin caer en el facilismo, pero eso de sociedad del conocimiento en parte está, es decir, hay un reconocimiento social de la importancia de la educación. Y bueno, esto es un cambio social, no es propio de Uruguay, es en el mundo, y que se puede ver en dos claves, ¿verdad? Una de la educación como un derecho humano o de la educación como una oportunidad de negocio. Y bueno, claramente, ¿no? Es un sector que crece, como crece la salud, como crece la alimentación, como bueno, algunos otros, como crece el entretenimiento, y son todos sectores donde las grandes empresas multinacionales buscan ese desarrollo de negocio. Y creo que entonces ahí hay un primer desafío fuerte, ¿no? Que es político, es ideológico, que es justamente esta contradicción entre el derecho de las personas a la educación o la oportunidad de monetizarla, que es como desde muchos lados se ve o se impulsa. Que de alguna forma también se refleja a veces en un debate de público versus privado, pero a veces un poco lo trasciende. ¿Por qué? Porque muchas veces esa privatización o esa monetización se esconde dentro de lo público. Entonces aquí también, ahora sí, desde la perspectiva del gremio, claramente en este desafío nosotros y nosotras nos ponemos del lado del derecho a la educación, nos ponemos del lado de lo público, pero de lo esencialmente público, ¿sí? Y dentro de ese público el evitar esas privatizaciones encubiertas que se dan muchas veces, en lo cual se usan dineros públicos para comprar o contenidos, o programas, o evaluaciones, o etcétera, a actores privados que terminan lucrando. Un segundo aspecto de este gran crecimiento, en definitiva, de lo que es la educación, refiere un poco a la proveniencia de las y los estudiantes y de alguna forma el desafío que refiere a la inclusión, ¿verdad? Es decir, crece la cantidad de personas a las cuales hay que darles oportunidad, pero muchas veces las oportunidades no son las mismas. Y entonces acá tenemos ese desafío de la inclusión, que es general, de inclusión social, ¿verdad? De todas las clases sociales, de inclusión geográfica, de atención a la diversidad en distintos sentidos, ¿verdad? Diversidades de orígenes, diversidades también atendiendo, por ejemplo, a las discapacidades. Y bueno, y acá también hay un desafío porque el atender realmente a la inclusión implica una priorización y un destino de recursos presupuestales que muchas veces los gobiernos no están dispuestos a dar. Y entonces, de nuevo, ¿no? Muchas veces o se privatiza, entonces si alguien está en tal sector o en tal lugar, de repente no está bien atendido por lo público y tiene que recurrir a lo privado, ¿sí? O simplemente, no sé, pensando en la universidad, llega con un nivel menor, entonces tiene que ir a una academia para no recursar y recursar. O tiene cierta discapacidad y, bueno, necesita contratar servicios especiales que lo acompañen porque lo público no lo está dando. También ahí, en definitiva, hay desafíos también para nosotras y nosotros docentes, ¿no? También de formarnos, de tener en cuenta esa diversidad que muchas veces se invisibiliza. En la universidad también nos pasa, ¿no? Las cohortes de ingresos son enormes y muchas veces en esa masa no distinguimos esas condiciones o esa diversidad, o no logramos adecuar tanto la metodología, la forma de encare, la atención
de la manera correcta. Y bueno, de nuevo, ¿no? En ese desafío, de nuevo nos paramos justamente en atender a esa universalización, a ese acceso universal, a esa diversidad, y sabiendo que requiere ese trabajo nuestro y requiere también esa exigencia de recursos públicos para justamente no ensanchar las grietas, no dar la educación de más calidad a los que ya tienen más recursos o más posibilidades o están, digamos, en la norma y al revés, dejar cada vez más postergados a quienes están fuera de la norma. Viniendo como vengo de la informática, no puedo dejar de mencionar que en el 83 creo que no había computadoras en las escuelas por ningún lado, y hoy la tecnología nos invade, es pervasiva y es invasiva, muchas veces parece que fuera una solución mágica, pero por otro lado es algo que no podemos ignorar, ¿tá? La tecnología está ahí y también ofrece oportunidades, potencialidades. Y entonces, bueno, ahí hay un tercer desafío porque muchas veces justamente la tecnología es como el caballo de Troya para meter lo privado, para meter el lucro, para decir, bueno, pero esto mejor lo hace un privado que se lo vende, sea un contenido, sea un hardware, sea un programa, sea un enfoque que lo provee a lo público y es otra privatización encubierta. Al mismo tiempo, la respuesta no puede ser solo el rechazo de las tecnologías, ¿sí? Y lo mismo nos pasa con las modalidades de educación, digamos, ¿verdad? Hay un pensamiento mágico que la educación a distancia parece que fuera gratis y que resolviera todo y que diera el acceso universal. Sabemos que no, es al revés. Una educación a distancia en serio requiere recursos muy formados, requiere una cantidad de docentes alta y además es más aprovechada de nuevo, ¿no? Por quienes tienen más posibilidades económicas que por quienes realmente están más postergados. Pero, lo que dije, no podemos solo a través del rechazo, necesitamos de alguna forma generar una reflexión sobre qué lugar tiene y qué lugar no tiene la tecnología y qué aspectos realmente puede ayudar o complementar. También teniendo en cuenta eso, ¿no? Que sean desarrollos tecnológicos de alguna forma propios y no la venta simplemente de lo desarrollado para otras realidades. Después, bueno, hay un punto que nos importa muchísimo y bueno, como docentes, ¿verdad? ¿Qué rol tenemos los docentes en todo esto? Y lo que estamos viendo es que de alguna forma, justamente en esta tendencia a que se necesita más educación, pero que al mismo tiempo muchas veces los estados quieren invertir menos, los docentes somos quienes terminamos de alguna forma sufriendo las consecuencias a través de procesos de alguna forma de precarización, de sustitución, de búsqueda de decir, bueno, en vez de 10 docentes pongo uno y grabo el video y con eso alcanza, a través de mecanismos que en el mundo hay, en Uruguay no por suerte, pero poner una escuela donde no hay un maestro, lo único que hay es un facilitador y un programa y elementos grabados y no sé qué, que están, no sé, en Estados Unidos y están transmitiendo y supuestamente monitoreando lo que hacen los estudiantes a 10.000 kilómetros de distancia. Una precarización también, de alguna forma, eso se vivió incluso en el norte global durante la pandemia, muchos docentes y muchas docentes perdieron su puesto de trabajo. El pago muchas veces refiere directamente a la cantidad de horas de clase directa, no se tiene en cuenta, eso es un problema en Uruguay en general, no se tiene en cuenta las otras actividades, ¿verdad? De formación, de investigación, de preparación, se tiende al multiempleo, a los salarios cada vez más bajos, también de alguna forma, digamos, es una profesión que se feminiza cada vez más, ¿verdad? Bueno, ahí hay un tema de sesgo de género. Y bueno, en un conjunto de temas, ahora no me voy a extender en todos los detalles, pero bueno, por lo menos en ADUR los tenemos bastante estudiados, mismo dentro de la universidad, ¿no? Que por ejemplo el porcentaje de docentes grado 1 y 2 ha ido poco a poco aumentando en el tiempo en detrimento de los docentes de mayor grado. Entonces ahí de nuevo hay como un cuarto desafío de dignificar esa función docente, de luchar contra la precarización, y bueno, en definitiva de entender que la educación, ¿verdad? Que es un acto humano, requiere todas las partes, requiere a quienes, los educandos, a las personas que buscan educarse, ¿verdad? Pero requiere también de los docentes como una parte esencial del sistema.
Y bueno, en definitiva y como conclusión general, entendemos que bueno, una educación de calidad en definitiva solo es posible con las correctas condiciones de estudio y de trabajo. Y bueno, eso es de alguna forma lo que es importante, creemos, transmitir a la población, transmitir a los partidos políticos y lograr de alguna manera un sentido común que en realidad parecería bastante obvio, que es que si requerimos más educación desde edades más tempranas hasta edades mayores, educación para toda la vida, con horarios cada vez más extensos, con contenidos que cambian, con conocimiento que va cambiando en el tiempo, no podemos hacer eso invirtiendo cada vez menos, con cuerpos docentes cada vez más desgastados, sin las infraestructuras y sin la atención también a esa diversidad que se está dando. Así que bueno, eso es un poco la reflexión que quería compartir, y no sé en tiempo si me pasé mucho, pero bueno, por ahí estuve. Gracias. Buenas noches a todas y todos. En verdad yo me quedé con muchas ganas de intervenir en la mesa anterior por algunos de los temas que se trataron, pero quiero colocar dos niveles de reflexión en esto. Primero, un elemento central. Hoy hablamos y de alguna forma se trata de poner en los intercambios que estamos sosteniendo el papel de la generación del 83. Claramente eso nos implica la difícil tarea de tener que clarificar en qué contexto esa generación construyó lo que construyó y cuáles son los contextos actuales. Y yo creo que en alguna medida, esa generación del 83 es, en última instancia, tributo de un mundo que uno lo podría catalogar, como lo dice Eric Hobsbawm, del siglo corto XX, ¿no? En el sentido de que en esa generación estaba permeada por una idea, que era la construcción de una utopía, que implicaba, entre otras cosas, cuestionar el poder. Que es algo que decía Rodrigo hoy, ¿no? El tema del poder aparecía a partir de distintos proyectos como un horizonte a construir. Y mientras esto sucedía, en el mundo se iban produciendo cambios que terminaron de nacer y configurarse un poco más tarde, con algunas ideas que también nos complejizan un poco más la tarea que tenemos las organizaciones hoy día en algunas de estas cuestiones. Una de ellas es la noción de Estado y el papel del Estado como organismo articulador de lo social, lo económico, lo cultural y su sustitución hoy por el mercado. La otra es la propia idea de nación o Estado nacional. Ya casi hoy hablar de Estado nacional es pensar en el siglo XIX, la transnacionalización del capital, la creación de superestructuras internacionales, de legislación supranacionales, para, entre otras cosas, asegurar la libertad de movimiento del capital. Es un fenómeno que ha barrido con las fronteras hasta con las tradiciones culturales que hoy Rodrigo mencionaba. Pensar en aquel mundo y en el de hoy, donde la hegemonía que se impone, la visión hegemónica que se impone, nos habla no ya del trabajador, sino del emprendedor. Nos habla no ya de la solidaridad, sino de la competencia como organismo regulador y ordenador. Es decir, estamos en un mundo mucho más complejo, que no quiere decir que no compremos la pelea, porque creo que ahí está el desafío, las grandes peleas hay que comprarlas todas. Después veremos cómo las desarrollamos y las damos, pero este es un tema central, es decir, poder comprender que en última instancia lo que estamos proponiéndonos es una disputa por la hegemonía cultural. Y que esa disputa se expresa en el plano político, se desarrolla en el plano político, pero con otras dimensiones donde particularmente las variables tiempo y espacios han cambiado. Hoy los cambios son mucho más vertiginosos, los espacios no se pueden pensar desde pequeñas comarcas nacionales y hay algunos enemigos invisibles que están presentes jugando en la disputa del poder
que incluso los propios estados nacionales, incluso los espacios hasta regionales, que fue una propuesta de la globalización, también hoy están fuertemente cuestionados. Si uno se imagina la disputa entre los países del G7 con los países que están en el BRICS, la disputa ahí es por la tecnología, por la punta tecnológica. No es por la capacidad de producción, de armamento, porque cuando uno mira los grandes números de estos países van a encontrarse que los países del G7 están en otras condiciones muy distintas a los países de los BRICS. Y por lo tanto, aquí entra a jugar un tema clave que se dijo en la mesa anterior, y es el tema del conocimiento. Hay como una especie de nueva división internacional del trabajo, donde particularmente para los países periféricos dependientes como los que estamos aquí en el sur, este es un tema clave. Ahora, tenemos complejidades. Mira, hace poco en la Conferencia Internacional del Trabajo el secretario general de la OIT planteaba un pacto mundial por la justicia social y hablaba de cómo el proceso que operó durante la pandemia de ajuste de capital sobre el trabajo había generado un vergonzoso proceso de acumulación de riqueza, un aumento desconsiderado de la pobreza, de niñas y niños que no pueden ejercer el derecho a la educación en distintas partes del mundo, hasta estados nacionales que habían desarticulado buena parte de sus sistemas educativos. Y la pregunta que uno se hace, ¿es posible hoy plantearse la justicia social sin cuestionar la distribución de la riqueza? Y cuando uno mira lo que pasa en el mundo, encontramos que hoy el conocimiento es una de las principales fuentes de acumulación de riqueza. Entonces, yo ahí comparto lo que decía Rodrigo, democratizar el conocimiento implica plantearse la cuestión del poder. Porque todo lo demás sería como que accesorio. Y plantearse la cuestión del poder implica también plantearse alguna visión más utópica de qué modelo de sociedad construir. Y ahí está claro que el aporte de la academia, o el aporte desde la academia en diálogo permanente con los actores sociales, los actores políticos, que no quiere decir no vamos a discutir con el mundo económico, no vamos a discutir con las empresas, pero quiere decir prestar, mirar, auxiliar, apoyar a otros actores que son los postergados en este nuevo esquema que estamos viviendo. Lo segundo que nos preocupa es que en este mundo globalizado, donde está siendo difícil construir una utopía alternativa a lo que domina, o por lo menos no aparece rápidamente a la vista, el capital que se mueve sin fronteras, que ordena a partir de la mano invisible del mercado, ha tomado por asalto las instituciones multilaterales, no solamente las de crédito. Si ustedes se fijan en las últimas conferencias mundiales de la ONU, el capital encontró la forma para intrometerse, para buscar el negocio y el lucro en la educación, articulando el objetivo número 4, que es el de la educación para todos, con el ODS 17, es decir, la participación del sector privado para la búsqueda de los objetivos. Y a partir de ahí ha construido, o viene construyendo, toda una perspectiva de mercantilización y de privatización dentro de los sistemas educativos que ciertamente están más avanzados en el nivel terciario, pero que hoy tiene como horizonte todo el sistema educativo. Incluso nosotros, creo que se discutía esto en la mesa anterior, a veces tenemos dificultades para cómo nos paramos en este nuevo contexto mundial en algunos organismos insospechados. Miren, la OCDE ha publicado entre el 2020 y el 2022 2 documentos para América Latina, donde plantea escenarios posibles para los próximos 25 años con respecto a los sistemas educativos. El final de este escenario es la aniquilación de los sistemas educativos tal cual los conocemos hoy e incluso de la profesión docente. Puede sonar medio alarmista, puede sonar medio preocupante, pero lo que sí es cierto es que desde allí se están generando propuestas e ideas
que encuentran sustento, que encuentran apoyo y que dominan la agenda global, particularmente lo que tiene que ver con recomendaciones para América Latina. Entonces, desde esa perspectiva, hay una cuestión que nos parece clave, así como debemos generar alianzas, mecanismos de construcción de propuestas programáticas, no solamente reivindicativas, en el plano local, se hace imperioso encontrar propuestas y alternativas en el plano regional. Y en esto, más que la integración, porque la integración fue pensada por el capital, justamente para poder moverse libremente, barriendo con los estados nacionales de por medio, si nosotros no pensamos en términos de complementación o complementariedad, también en el campo educativo con la región, vamos a tener serios problemas para revertir o formular alguna propuesta contrahegemónica a lo que es la aldea global, la agenda global que hoy domina el escenario. Entonces ahí creemos que hay que buscar las condiciones políticas, porque miren, la experiencia del ciclo progresista de finales del siglo XX y principios del XXI no tuvo o no encontró las condiciones para generar esa agenda regional que nos permitiese pararnos en el escenario mundial desde otra perspectiva. Y todos nuestros países van en fila para entrar a la OCDE, todos nuestros países van en fila para entrar en las pruebas PISA, todos nuestros países, ¿no? Y este es un problema a la hora de poder configurar alguna propuesta contrahegemónica, porque en última instancia lo que hacemos es administrar de la mejor manera lo que se nos impone y no somos capaces de inventar por nosotros mismos y generar las condiciones políticas para promover eso que podemos llegar a construir. Por lo tanto, uno de los desafíos clave que tenemos desde el movimiento sindical a nivel nacional, nos parece, es promover, yo diría casi un proceso de descolonización pedagógica en clave regional. En clave regional porque desde distintos lugares, a través de distintos mecanismos, se nos está colando, se nos está filtrando abiertamente esta agenda global. No solamente pienso en la OCDE, pienso en la Organización de Estados Iberoamericanos, pienso en el propio Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, una serie de institucionalidad mundial que ha adoptado la agenda del capital financiero transnacional para generar una serie de reformas, de cambios también en el campo educativo. Pero sobre todo, y nos parece que ahí está la clave de la cuestión, que esto se presenta como algo invencible, ¿sí? Como el único mundo posible que tenemos por delante. Por lo tanto, creemos nosotros que el enorme desafío que tenemos por delante es dar en la tecla correctamente en términos de análisis, de entender que aquí hay una disputa por una hegemonía en la sociedad, que se expresa en el campo político, se desarrolla en el campo político, que eso implica generar propuestas alternativas, articulaciones con distintos actores en la sociedad, pero sobre todo en clave regional, para poder enfrentar en los grandes foros mundiales esa pretendida dominación exclusiva de una visión de mundo, una única visión de sociedad, que también se transmite en lo educativo. Creo que ahí está el gran desafío para adelante, porque parto de la base que así como la generación 83 es producto de un proceso histórico, de un acumulado histórico, nosotros también lo venimos siendo, pero también tenemos condiciones, a pesar de las adversidades, al igual que aquella generación, de construir una propuesta contrahegemónica. Gracias. Muchas gracias, José. Le damos la palabra a Dayana. Buenas noches a todos. Como dijo la profesora Eloisa, mi nombre es Dayana Herrera, aparte de ser representante estudiantil de nuestra casa de estudios. También soy estudiante de la licenciatura en Educación. Cuando nos invitan a participar de la mesa y de estas instancias,
pensamos un poco desde qué lado veníamos a participar, y más en una mesa con compañeros que tienen que ver que vienen a aportar desde el lado gremial, ¿no? Me parece importante pensar eso, desde qué lugares nosotros aportamos a la construcción del pensamiento, desde lo gremial, lo político, y a su vez desde la academia, digamos, por un lado, y cómo esas relaciones son en conjunto también, porque en realidad cuando pensamos, cuando reflexionamos en las perspectivas, en los desafíos de la educación, también tiene que ver mucho pensar en esa relación, ¿sí? de lo político y de la educación, que en tanto la educación termina siendo parte de lo político, ¿no? Y sobre todo pensar la educación en un contexto actual que está sumamente atravesado por una mirada, digamos, política, ¿sí? Disculpen que mis apuntes están en el teléfono. Soy una generación un poco más... No tanto del papel, pero bueno, extraño un poco el papel. Bueno, no podemos obviar cómo la educación termina siendo una actividad perteneciente al campo de la política, como lo dije, que pues se puede decir que la educación, particularmente la educación pública, se desarrolla a través, se desarrolla y se instala en nuestro país a través de políticas públicas que no necesariamente son llevadas a cabo por gente que sale de la academia, ¿sí? O tanto como nosotros lo quisiéramos, sino que tienen que ver siempre con los gobiernos de turno y que en este año particular los estamos sufriendo, ¿no? Presentar y entender cuál es esta relación, a la vez no se deja establecido que las tensiones surgen de esta relación, o sea, las tensiones que hoy encontramos entre la educación, entre los desafíos y la política, es considerado, digamos, como una condición necesaria de posibilidad o no, eso lo tenemos que también reflexionar, para que la política y lo político sobre todo suceda, ¿sí? Cómo la educación es un vehículo para que lo político suceda en el aula con los estudiantes. Bien. Por eso entendemos, ¿no? O sea, nos lleva a viejas discusiones de qué entendemos como educación y para qué y cuál es el fin de esta. Y creemos sumamente que la educación posibilita la creación de verdaderos espacios de construcción de lo público, sobre todo, y lugares de distribución del bien social. Creemos que es sumamente importante recalcar este punto y trabajar para esto, ¿no? Pensando en una coyuntura actual. Bueno, después, eso en tanto un poco la reflexión de cómo participar en esta mesa. Y luego, siguiendo el siguiente punto, lo que vengo a presentar también en nombre de nuestros compañeros de la Asamblea de Educación, porque en nuestra casa de estudios instalamos temas, ¿no?, sobre cuáles son los temas importantes que debemos discutir hoy. Y hay un tema que el Instituto de Educación ha venido trabajando y agradecemos también estas instancias de poder dialogar y que sean aperturas para el diálogo, de poder pensar en una formación en educación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser, primero, de nuestra carrera, nuestra facultad, ¿no?, de la licenciatura en educación, que muchas veces hablamos de facultad de humanidades y nos olvidamos de decir y ciencias de la educación, ¿no? El otro día nos recordaba nuestro decano presente que bueno, que siempre somos como corridos hacia un lugar y nos olvidamos esa discusión que también es epistemológica, de decir, bueno, ¿cuál es la razón de ser? Si son las ciencias de la educación, si es la educación, si es formación en educación. Son todas discusiones y reflexiones que debemos darlas y que son eternas. O sea,
vienen de muchos siglos hacia atrás y que hoy en día nos encuentra pensando sobre las mismas temáticas, ¿sí? Si la educación es un medio para la repetición de ciertas normas, de ciertas conductas, si es un instrumento del Estado o no lo es, o cuál es el fin de la educación. O sea, son todas discusiones que creímos que ya estaban saldadas y que siempre volvemos a las discusiones originales, ¿no? O sea, me acuerdo que en algún curso por allí veíamos que la definición venía de una palabra griega que implicaba el tiempo de ocio, ¿no? Que la educación pertenecía al tiempo de ocio, y que era el tiempo libre para poder construir, ¿no? Para pensar y contemplar, una visión muy de la antigua Grecia, si lo queremos decir. Y hoy venimos a repensar esto del fin de la educación y nos ponemos a ver que en realidad está atravesado por el mercado, por la profesionalización, por la globalización, un montón de cuestiones que dejan de lado la razón de ser, por así decirlo, de la educación y estos puntos de partida y estas cuestiones que voy como reflexionando, están buenas pensarlas para pensar en estas perspectivas y dificultades que encontramos hoy en día, ¿sí? En particular, con lo que tiene que ver uno de los ejes que trató la jornada, que tiene que ver con la formación en educación, voy a trasladar un mensaje que venimos pensando desde la asamblea, como venía diciendo, que tiene que ver que una de las grandes discusiones que hoy en día nuestra facultad está llevando adelante y entiende y que los estudiantes de la licenciatura en educación pensamos y entendemos que exige una discusión más amplia, ¿sí? O sea, esto no se cierra en pensar diferentes tipos de formación en educación o pensar cuáles son los objetivos de nuestra facultad en tanto formación, ¿sí? Entendemos que exige una discusión más amplia, que este es un buen punto de iniciativa para poder hacerlo, para poder extender también la participación a todos y a todas los actores de nuestra facultad y también, ¿por qué no?, de nuestros compañeros de diferentes centros, sindicatos, del CFE seguramente. Y bueno, también a extender la invitación a los gremios estudiantiles, y creemos que también hay otros participantes que han sido relevantes en el último tiempo, que tiene que ver con otros actores que creemos que no son importantes, pero que en realidad siempre están, que son las familias, las propias instituciones, los barrios, y hoy en día también las ATD, que se han posicionado muy fuertemente respecto a la transformación curricular que se viene instalando en nuestra educación. Y que si no es una discusión de todos los actores, en realidad es muy imposible pensar en las perspectivas de la educación, ¿sí? Porque desafíos vamos a encontrar muchísimos y si no pensamos en las perspectivas de un lado del propósito de poder no solo quedarnos en la discusión, sino de proponer cosas y poder generar puentes, va a ser muy difícil que podamos cambiar, no sé si la palabra sería cambiar algo, pero sí por lo menos pensar en términos más críticos y proponer algunas cuestiones que ayuden a pensar en el futuro, ¿sí? Bien. Después, bueno, también un mensaje que viene de la Asamblea de Educación, ¿no? Abogamos por una educación para todos a lo largo de toda la vida, donde entendemos que siempre deben estar en discusión y en el centro de las mismas cuestiones relativas a la educación pública, los desafíos que presentan y, por último, no menor, la lucha presupuestal, un factor sumamente importante que nos interpela a todos, ¿sí? La defensa de una formación en educación pública, autónoma y cogobernada en una universidad de la educación.
que bueno, en los últimos años este proyecto ha quedado un poco olvidado, las luchas sobre la universidad y la educación ha quedado un poco olvidadas, y creemos que es un buen momento para poder reflexionar sobre esto y volver a poner el tema sobre la mesa, ¿sí? Sobre todo en cómo esta universidad está pensando la formación universitaria en educación, ¿sí? Poder pensar a partir de esto en conjunto y con todos los actores posibles, ¿sí? También hay otro punto que creemos que es importante reflexionar también desde la Asamblea, que tiene que ver con las resoluciones tomadas por el MEC, las últimas resoluciones, ¿sí? En general la Asamblea se puso alerta sobre el proceso de privatización indirecta y mercantilización de la formación en educación a través de los requisitos de maestrías y doctorados para la conformación de los equipos docentes de las instituciones que se postulen, pues eso supone desvío de fondos públicos a instituciones privadas que generarán una fuerte oferta en este campo de formación por la titulación, ¿no? Es un tema que nos atraviesa a muchos de los estudiantes, porque la gran mayoría de los estudiantes de nuestra carrera son docentes recibidos también, y en esto de seguir formándonos, investigando, nos interpela mucho en cómo hoy se están dando estas titulaciones que las está dando el MEC, y que bueno, los compañeros hicieron referencia también, y la mesa anterior. Y bueno, después, para finalizar, no queríamos olvidar a hacer el saludo a los 40 años de la Semana del Estudiante, ¿no? Creemos que ese 25 de septiembre marcó un hito histórico para poder visualizar la lucha estudiantil, que bueno, los estudiantes bajo la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública pudieron legitimizar de alguna manera nuestra querida FEU, y bueno, a partir de allí esa generación del 83 buscó diferentes mecanismos para visibilizar la lucha, sea bajo la consigna que sea, y poder salir y bueno, pelear por diferentes motivos, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión aprovechamos también a saludar a nuestro orden, estudiantil, que hoy en día estamos peleando también por algunas de las consignas que siguen siendo eternas. Una de ellas es el presupuesto, por supuesto, para la educación, para la UDELAR sobre todo, que es lo que nos compete en esta altura. Y que bueno, que varios de los centros, también comentar que varios de los centros de nuestra UDELAR están también en conflicto por presupuesto, en lucha constante, y sobre todo también saludar a la Asamblea de General de Estudiantes que está llevada a cabo en estos mismos momentos paralelamente, que por supuesto está tratando estos temas sobre luchas, ¿sí? Así que bueno, cerrar por ahí, agradecer la instancia, y que bueno, que esto sea un comienzo de charlas y reflexiones más abiertas para todos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Dayana. Le damos la palabra a la compañera. Buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, agradecer la invitación a estar participando de estas jornadas tan importantes, ¿no?, de reflexión sobre la educación que tenemos y que queremos, en el marco también de traer al hoy el proceso histórico importante que fue la generación del 83, en el marco de acumulación y de organización popular y de planteo frente a una realidad concreta, que también nos interpela el día de hoy cuando se quieren instalar algunos relatos sobre la historia reciente. Yo soy
de AFUTU, mi sindicato, el sindicato que nuclea a los trabajadores y a las trabajadoras de la UTU, que es la vieja Universidad del Trabajo. Y es importante resaltar esto porque la formación dentro de la UTU tiene un fuerte vínculo con el mundo del trabajo, pero no deja de ser un mundo de educación también, ¿no? Entendiendo la educación como un derecho, entendiendo la educación también como un hecho político, pero como un espacio también, un espacio más donde se juega la construcción de una sociedad justa, democrática e igualitaria. Y en ese sentido es importante, como también lo han planteado el resto de los compañeros, poder circunscribir el hecho educativo a una realidad concreta, una realidad social concreta, porque los procesos tanto de educación, los procesos de enseñanza como de aprendizaje no se dan no se dan aisladamente o disociados de lo que es la realidad material concreta en la que se desarrollan, y eso tiene una consecuencia en los procesos educativos. Nosotros hemos venido analizando desde el sindicato la realidad que tenemos hoy en la educación. Y vemos cómo en los últimos años hemos sido testigos de algunos cambios en materia de la educación que tienen que ver, a partir de este nuevo gobierno, también con las modificaciones que se introdujeron en la Ley General de Educación a través de la LUC, cómo se ha perseguido a docentes sindicalizados y no sindicalizados, como también hay un recorte en materia presupuestal que solo en nuestras instituciones asciende a 11 millones de dólares, y también cómo en este proceso de reorganización que se ha generado hay una limitación de la participación de los actores de la educación en la construcción de las políticas educativas y de las políticas públicas de aplicación en los diferentes ámbitos educativos. Y en este marco nosotros nos preguntamos también, bueno, cuáles son los desafíos, cuál es la perspectiva que tenemos, y no podemos hablar de la perspectiva de los desafíos de la educación sin poder analizar cuáles son los desafíos también en materia de el país o la sociedad que queremos, una sociedad que ponga en el centro a las personas y que pueda generar procesos de desarrollo material y de sistemas de producción diferente, y que pueda tener un desarrollo nacional que sea con un fuerte carácter soberano, autónomo, y que pueda generar la producción o el desarrollo nacional para poder mejorar las condiciones materiales que tiene el conjunto de las personas en nuestra sociedad. Y en ese marco también entendemos que podemos analizar desde nuestro lugar, desde nuestro rol de los trabajadores de la educación que van a formar a trabajadores que se van a insertar inmediatamente en un mercado laboral. No podemos seguir reproduciendo una brecha entre aquellos que tienen el acceso a la educación y a la formación técnica, tecnológica y artística, y que se van a introducir en un proceso de desarrollo en un mercado laboral con otras potencialidades y entre aquellos que solo tienen la fuerza del trabajo. Entendemos que desde la educación técnica, tecnológica y la educación artística es fundamental reafirmar que una educación para todos y para toda la vida. Porque hoy estamos frente a una transformación curricular, una reforma educativa que pretende desdibujar la identidad de la UTU, desdibujar la formación de los trabajadores, y que simplifica la propuesta educativa de los bachilleratos, pero que venimos sufriendo también a nivel de lo que fue el ciclo básico, y que lo que busca es una educación lavada en términos de contenido y de formación profesional para
trabajadores maleables y serviles a un mercado laboral, y que sea el mercado laboral el que lo termine de formar. Y lo hemos escuchado en las palabras de Aristimuño específicamente, pero que esto también tiene, como decía José, un correlato a nivel internacional, que es cómo se da la formación de los trabajadores en los lugares de trabajo regulados por las empresas y desplazando el lugar que tiene el Estado en la construcción de la política educativa y de la política de formación profesional y profesionalizante. Por eso entendemos que el gran desafío que tenemos hacia adelante como trabajadores de la UTI y frente a la formación de los futuros trabajadores de los diferentes ramas de actividad es ampliar la base de la base educativa de nuestra sociedad, pero que también pueda preparar a esos trabajadores y esas trabajadoras en un carácter integral, en una persona que pueda desarrollar que se pueda desarrollar su profesión correctamente, ¿no? Pero que también pueda razonar qué es lo que está haciendo en ese mercado laboral, que pueda tener una formación integral y que pueda ser capaz de apropiarse de los procesos productivos de los que está siendo parte. Y eso hace también al sentido de la educación que entendemos tenemos que generar desde lo que es la UTU. Eso no se puede dar si no hay una inversión en tecnología que permita a que los estudiantes que hoy están transcurriendo o atravesando las diferentes formaciones puedan hacerlo a través de una carrera que tenga la tecnología que va a encontrar cuando se vaya a insertar al mundo laboral. Porque si no estamos formando para el fracaso cuando salga de las diferentes carreras. Y eso necesariamente está asociado a una mayor inversión en tecnología para la formación de los estudiantes y las estudiantes. Pero que también pueda generar en esos estudiantes la capacidad de poder razonar la realidad que vive, poder identificar la problemática que tiene la sociedad, cuáles son nuestros problemas, que pueda con otros y a partir de su formación profesional generar respuestas a esos problemas que tiene la sociedad hoy, que son sumamente autóctonos, que son nuestros, que tienen un anclaje muy territorial, pero que nos permite generar conocimiento y que nos permite dar respuesta a nuestros problemas sin tener que importar esas respuestas y sin tener que importar la solución a los problemas que tenemos hoy. Que también pueda generar conocimiento para aportar a los procesos productivos nuevos, ¿no? La innovación a partir de la formación profesional, porque también el entender que la educación profesional es una educación para toda la vida nos plantea el desafío de poder contemplar el capital acumulado que tienen los trabajadores y las trabajadoras, que es un conocimiento del saber hacer que tiene que estar en diálogo permanente con la formación para poder dar respuesta justamente a partir de un conocimiento acumulado a las realidades, a las diferentes realidades que existen en el mundo del trabajo. Entonces, en términos generales, y no voy a extenderme mucho más, creo que hay grandes desafíos como país, ¿no? De poder generar un país y una sociedad que queremos. Tenemos grandes desafíos en educación en términos generales, por decirlo de alguna manera, ¿no? De poder generar las condiciones materiales, de poder mejorar las condiciones materiales en las que están niñas, niños, adolescentes y también las mujeres, porque son el núcleo duro de la pobreza y de la indigencia que vemos hoy en día, para que eso pueda tener un correlato
dentro de los centros educativos, y dentro de la educación técnica, tecnológica y artística es poder dar respuesta a los problemas que tenemos hoy en día a partir de la construcción de las soluciones con el acumulado del conocimiento de los trabajadores y las trabajadoras que vienen en todo momento de su vida a la UTU. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 4 compañeros. Estamos en hora, pero creo que como empezamos 10 minutitos más tarde, nos podemos tomar una instancia para el intercambio de todos, ¿no? Queda abierto, o el intercambio entre los compañeros de la mesa, como lo estimen pertinente. Bueno, estamos cansados. Y una sí, bueno, le damos la palabra a Pablo, que va a cerrar. Para que no acople. Bueno, 2 días bastante intensos. Quería agradecer muy especialmente a todos, todas, todes quienes han participado en la mesa. Me disculpo porque, bueno, no pude acompañar íntegramente esta mesa ni la anterior, y me fui en la mitad de la anterior. No pude terminar de escuchar a Anilia, pero bueno, estaba atendiendo la representación de la facultad en el Consejo Directivo Central. Y hay una buena noticia, me parece, en esta línea que seguramente estamos todos y todas y todes alineados, de promoción de derechos, de reconocimiento de identidades, que bueno, el Consejo Directivo Central acaba de aprobar el reconocimiento de las personas trans no binarias como sujetos de poder recibir una titulación que corresponda a su identidad de género, ¿sí?, a través de la inclusión del morfema E al final del título, ¿sí? Por lo cual se va a pedir el primer título, que es un título de licenciada en psicología, que es el primero que ha sido solicitado, pero esto abre un camino para avanzar y consolidar el reconocimiento de derechos de minorías tradicionalmente oprimidas y, bueno, dejadas de lado, invisibilizadas. Me parece que esto es un camino, y este camino tiene mucho que ver con lo que hemos tratado de plantear y de discutir en estas mesas. Es decir, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos por delante desde el punto de vista de la educación, pero transversalmente a los desafíos finalmente que son los desafíos de la sociedad uruguaya. Quiero agradecer particularmente a compañeros y compañeras representantes de los diversos gremios de la enseñanza. Yo digo que es un pequeño lujito esta mesa que tenemos acá, porque justamente tenemos una representación muy amplia, desde nuestro propio centro de estudiantes de facultad a una representación muy amplia de la CESEU. Simplemente debo decir que habíamos invitado a Elvia Pereira también, que aceptaba con muchísimo gusto, pero que por problemas de agenda no pudo estar acá, si no Elvia también hubiera estado presente. Un agradecimiento profundo, y que sin duda esto sea también un primer paso de muchos pasos más de intercambio y de diálogo. Y quería simplemente también agradecer especialmente a quienes han estado trabajando mucho para que estas jornadas pudieran suceder. Bueno, el equipo de comunicación que ha estado cubriendo todo el tiempo y garantizando también la transmisión y el registro. Vanessa y Nicolás, muchas gracias a ambos. Patricia Pujol desde Decanato también estuvo acompañando en las tareas de comunicación. El equipo de Decanato en general, pero muy particularmente Verónica Pérez, que se puso al hombro. Ustedes habrán recibido sus correos y bueno, toda una serie de gestiones, pero que finalmente son la explicación de que estemos acá. Digamos, básicamente el trabajo que hizo Verónica, así que también agradecer muchísimo. Y bueno, simplemente señalar que esto de los desafíos que quedan por delante
es la tarea que tenemos entre manos. Seguir trabajando y que desde la facultad sí nos comprometemos a que esta no sea una instancia aislada en el tiempo, sino que sea un poco, como decía Diana también, de un conjunto de actividades que posicionen a la facultad como un espacio de encuentro, de debate, de discusión sobre los problemas sustantivos de la sociedad y de la educación uruguaya. Esa es un poco nuestra vocación. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos y nos seguimos encontrando.